Hermanos, nosotros los hijos de Dios, siempre lo digo, no podemos guardar resentimiento hacia nadie, no podemos tener el corazón sucio hacia nadie. Un verdadero hijo de Dios sabe que nuestro corazón tiene que estar limpio, porque cuando nuestro corazón está lleno de odio, de resentimiento, de cosas feas, nosotros en cualquier momento, nadie está exento de ser instrumento del enemigo. Instrumento del enemigo. Y por eso hoy el Señor nos está hablando de la fe, porque para esto se necesita fe, para perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar, no porque el otro, antes decíamos, no es que no me pide perdón, no, así no te pidan perdón, así no nos pidan perdón. En nuestro corazón debe haber un sentimiento y debe haber una actitud de perdón hacia los demás. ¿Por qué? Porque se lo merezca igual ni se lo merece. Pero hay una razón, perdónanos a nosotros porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál es la razón por qué yo debo perdonar al que me hace daño? ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha perdonado a mí. Y frente a eso no hay argumento. ¿Cuántos sabemos aquí que Dios nos ha perdonado de muchas cosas? ¿Cuántos sabemos aquí que Dios nos ha librado de muchas cosas? Entonces no tenemos argumento. Señor, es que me dijo, que me insultó, me humilló. Sí, te humilló, pero debes perdonar. Y mira, Dios nos quiere llevar a un nivel de perdón. Porque el perdón no tiene que esperar hasta que el otro lo reconozca, no. Hay momentos que las personas vienen y dicen, ay, perdóname. Y yo a muchos les digo, yo ya te he perdonado. Y hay personas que no entienden eso. Dicen, pero ¿cómo de yo ni le había pedido perdón? ¿Cómo así que ya me ha perdonado? Eso es puro cuento. No, sí, es verdad. Antes que nos pidan perdón, nosotros debemos arreglar ese sentimiento, ese dolor, nosotros solos con Dios. De tal manera que sea que esa persona me pida perdón o no me pida perdón, yo ya le he perdonado. ¿Y por qué yo le he perdonado? ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó a mí primero. Y ese es el requisito del reino de los cielos para perdonar. Ser conscientes que yo debo perdonar a otros simplemente porque yo he sido perdonado. Y que si Dios nos sacara la lista de todas las fallas y las cosas que mereceríamos por todos los pecados que hemos cometido, si Dios nos sacara la lista, nosotros perderíamos. Entonces el Señor nos lleva, y esta semana fue fuerte porque viví una situación que para mí fue difícil, y el Espíritu Santo de una vez vino con esa palabra a mi vida y me decía, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Por eso Jesús vino a subir a la ley a un nivel más alto. La gente confunde la gracia con libertad para pecar, pero al contrario, la gracia nos exige un nivel de humillación, de humildad. La gracia nos pide que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y el Señor, con ese pasaje que vamos a leer hoy, es tan fuerte porque dice, a mí no me maravilla que tú te portes bien con alguien que se porta bien contigo. Es más, no me sorprende que tú le des un regalo a alguien que te dé un regalo. No me sorprende que tú ames a alguien que te ama. No me sorprendes si tú tratas bien, Yarley, a alguien que te trata bien. Eso a mí no me maravilla. ¿Sabe qué? Le sorprende a Dios cuando yo soy capaz de amar a mis enemigos. Locura para el mundo. Por eso los principios del reino de Dios chocan con toda la humanidad. Porque ¿a quién le cabe en la cabeza que yo debo amar a alguien que me ama y que me ofende y me hace daño? Eso humanamente, por eso estamos hablando de una dimensión de fe, una dimensión del espíritu, porque la dimensión de fe implica que yo obedezco la palabra y la creo. Iglesia, no se trata de que yo voy a coger de la Biblia lo que más me conviene. Eso fue una de las primeras confrontaciones que el Señor me hizo en mi caminar cristiano cuando yo le conocí. Yo empecé, porque lo típico, te empiezan a dar las promesas, yo empezaba a leer la palabra y conforme la leía me emocionaba. Y me acuerdo un pasaje que yo leí que decía, ay de aquellos que se meta y sea tropiezo para uno de mis pequeños. Es mejor que se ponga una piedra y se tire al fondo del mar. Y yo decía, uy Señor, ¿tú cómo lo defiendes? Y un día el Señor me habla y me dice,
o la crees toda o no creas nada. Hermano, uno no puede tener una fe a media. Solo con los versículos que me convienen, solo con los versículos que son promesa, porque ese es el evangelio a la carta que muchos cogen. Cojo las prédicas solo de que me hablan que Dios me va a bendecir y que hay del que se meta contigo, pero ¿dónde están las prédicas donde dice no a la fornicación, al adulterio y al pecado? No, esas no me gustan. Salto ese predicador. Yo quiero el que me dice, no, pero es que la palabra de Dios también habla del pecado, aunque habla de bendición y habla de las promesas también, y también nos habla del perdón y nos habla del amor hacia los enemigos. Por eso estamos hablando de una dimensión de fe. Estamos hablando de una dimensión sobrenatural que no entiende de argumentos humanos, porque en el argumento humano es llévate bien solo con los que te tratan bien, con los que te dan palmaditas en la espalda y te dicen cosas bonitas. ¿Y qué hay con aquellos que nos tiran la piedra, que quieren ir contra nosotros, que aún nosotros portándonos bien con ellos nos acusan, nos juzgan? ¿Y qué dice Jesús frente a eso? Ama a tus enemigos. No, yo no puedo, es que Señor, yo no puedo. Mira, yo he hecho esto por él, yo he hecho eso por ella. Es más, nunca me he metido. ¿Y cómo se ha levantado contra mí? ¿Qué dice la dimensión del espíritu? Ama a tus enemigos. ¿Eso es fácil? No. En la carne, imposible. Porque los seres humanos estamos programados para portarnos bien con los que se portan bien con nosotros. Estamos programados para amar a los que nos aman. Estamos programados para prestar al que sabemos que nos puede devolver, como hacen los bancos. Su ratio, usted va al banco, usted sabe que los bancos le prestan al que tiene capacidad de pago, no al que no tiene dinero. Contradictorio, pero es así. Usted va al banco, vamos a medirle su ratio de endeudamiento, cuánto es el porcentaje, cuánto se gana, cuánto es lo de la hipoteca, cuánto le es, y si usted no tiene capacidad de pago, no le presta. Entre usted más dinero tenga, más dinero le presta al banco. Entre usted menos dinero tenga, menos dinero le prestan. Así funciona el mundo financiero. O sea, el mundo financiero está creado y constituido para los que tienen. El que no tiene derecho ni acceso al mundo financiero. Por el contrario, el reino de Cristo está abierto para todos. Por eso Él dice que Él escoge lo vil y menospreciado. El Señor es tan maravilloso y tan poderoso que no escoge lo mejor, coge lo peor. ¿Sabe para qué? Para mostrar su gloria. Pero hoy el Señor te dice, o lo tomas todo o no tomes nada. Porque cuando yo cojo ese evangelio a la carta, es que yo soy un cristiano que hemos estado estudiando totalmente carnal. Me gusta esto, lo escucho. Esto no me gusta, no lo escucho. Entonces el Señor dice, Lucas, capítulo 6, del 32 al 37, ¿cuántos quieren andar en esa dimensión del Espíritu? La gente piensa que la dimensión del Espíritu es temblar, llorar y echar fuera demonios. No, la dimensión verdadera del Espíritu es caminar en obediencia a estas cosas que son sobrenaturales, porque naturalmente en la vida un ser humano va a amar a un enemigo. Todo esto se llama la dimensión del Espíritu, la dimensión de la fe, porque esa dimensión de fe me lleva a obedecer, me lleva a creer y a obedecer lo que yo en mi condición natural, imposible que lo haga. Entonces Lucas 6 del 32 al 37, el Señor dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, o sea, intereses. Dice la palabra del Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No condenéis y no seréis condenados.
perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué yo debo hacer esto? Porque lo dice el Señor. ¿Y quién es el único que me puede llevar a vivir esto? Justamente el Señor. Hermanos, nosotros humanamente no podemos guardar ninguna de estas cosas que acabamos de leer. No, nuestro corazón natural no tiene esa capacidad. Por eso las personas, cuando empiezan a caminar en la dimensión del espíritu, empieza a cambiar su forma de ser. Empezamos a morir a la venganza, no porque seamos buenos, no, es porque yo ando en fe y la fe me lleva a obedecer lo que Dios dice. Esa dimensión de fe me lleva a humillarme y decir, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Esa dimensión de fe me lleva a alcanzar cosas que yo humanamente no podía, y no sea hablando solo de promesas, de cosas que a mí me gustan. La dimensión de fe me lleva a perdonar a los que me hacen daño. Ay, ¿no estás ofendido? No estoy ofendido. Y vos con todo lo que le ayudaste, todo lo que le hiciste y como te trató, ¿no estás ofendido? No estoy ofendido. Ay, no, yo es que no le volvería a hablar, normal. Ese es el diseño del mundo, no le vuelvas a hablar, no vuelvas a tratar. Mantén a distancia a esa persona. Pero ¿cuál es el diseño de Dios? Si te pide prestarle, hasta préstale, aunque no tenga para devolverte. Pero si tú tienes, no pasa nada, préstale, que yo te lo devolveré. Mira la dimensión del reino. Por eso el evangelio ha transformado vidas, familias, matrimonios, personas, niños, hombres, mujeres. Porque cuando los hijos de Dios decidimos caminar en la dimensión del espíritu, hacemos cosas extraordinarias. No solo gritando, saltando, danzando. Hacemos cosas extraordinarias porque nuestra vida se muestra a los demás de una manera distinta. A ese ni lo saludes, usted levanta y dice buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por eso Pablo llegó al nivel que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, en esa obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Iglesia, lo que el Señor nos está pidiendo es algo grande. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que llevemos una vida en el Espíritu por una sola razón, porque Él tiene preparado cosas grandes para nosotros. Dios tiene preparadas cosas grandes para ti, tiene preparadas cosas grandes para mí. Pero si nosotros no andamos en la dimensión del espíritu, ¿sabe qué pasa? Cuando lleguen esas pruebas no las vamos a soportar. Porque como andamos en la carne, terminamos odiando, terminamos levantándonos, terminamos vengándonos, terminamos actuando como cualquier otra persona.